De chiquito até grande, quase 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano não também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a segurança financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Generación para generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Ceitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Ceitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un buen Pascua y feliz año nuevo. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. El día de hoy en un programa muy especial. Hoy 24 de diciembre celebramos la Navidad. Es un momento para agradecer, un momento para estar en familia, no solamente en conexión con nuestros seres queridos, pero también agradecer el regalo tan grande que Jesús nos ha dado en una celebración tan especial como hoy. Por eso en nuestra emisión de hoy queremos dedicarla completamente a una edición navideña, una edición especial. Y empezamos el día de hoy con un pesebre muy peculiar que se desarrolló en Bosa, en la capital de Colombia, Bogotá, pues todo el pesebre fue en reciclaje. Allí quienes los inspiraron, pero también quienes los realizaron, nos cuentan cómo lo hicieron. Este enorme pesebre tiene una particularidad y es que todo fue creado únicamente con material reciclado. 100.000 botellas de plástico, 7.000 de vidrio y las manos y creatividad de 4 artistas plásticos de Bosa. Sí, fueron aproximadamente casi 3 meses de construcción. Todo es manual. Hay que cortar, hay que pegar todas las figuritas para que se forme lo que acaban de ver. Cada figura de los 3 Reyes Magos y de María, José y los animales fue cuidadosamente elaborada con cartón. Los detalles de los rostros son impresionantes y han despertado el interés de cientos de visitantes. Estamos muy contentos de que la gente nos ha tenido en cuenta y lo seguimos esperando todas las noches de 6 a 9:30 de la noche. Está abierto al público. Cada noche los habitantes de Bosa se reúnen aquí para rezar la novena de aguinaldos en su propio alumbrado navideño que no tiene nada que envidiarle a los del resto de la ciudad. Estoy muy orgullosa porque sé el sacrificio que se hace y digamos sí me parece una cultura que se debe llevar más a cabo en distintas localidades, no solo acá, sino ya digamos que las demás localidades tengan la conciencia de que con el reciclaje se pueden hacer muchas cosas y que tomen el ejemplo de la Palestina.
Es tan llamativo que la Secretaría de Cultura de Bogotá premió al barrio Bosa Palestina y les entregó el reconocimiento Sello Cultural Bogotá y un incentivo para continuar y mejorar sus acostumbrados alumbrados navideños. El nivel de talento, de creatividad, de capacidad de transformar los objetos y hacerlos brillar es impresionante, pero además el amor que se siente en esta comunidad, el afecto y el cariño por la Navidad es fantástico. Ustedes son un ejemplo para esta ciudad y para este país y nos sentimos orgullosos de entregar este reconocimiento que además de ser, por supuesto, un diploma, es sobre todo un estímulo económico para que este proceso siga creciendo. El gigante árbol de Navidad con la estrella de David, hecho en reciclaje, ilumina además todos los barrios de la zona, recordando que el mejor regalo de Navidad es el cuidado del medio ambiente. Y nos vamos ahora a Riobamba, en Ecuador, en donde también el espíritu de la Navidad y las lucecitas hicieron presencia. En esta oportunidad con un desfile peculiar donde tanto locales como también turistas lograron disfrutar. Riobamba vivió el encendido oficial de las luces de Navidad. Este año, la decoración se inspiró en el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Más de 200 estructuras recrean edificios emblemáticos como la sede de la primera constituyente, Correos del Ecuador, la Catedral, la Iglesia de San Alfonso y el icónico tren. También se pueden apreciar representaciones de los tradicionales pases del niño y otros adornos propios de la temporada. La empresa eléctrica Riobamba inició la construcción de estas estructuras desde septiembre. Utilizaron alrededor de 1,5 millones de luces LED en 24 cuadras de las calles 10 de agosto y Primera Constituyente, además del Parque Sucre, donde se concentra cerca del 80% de las estructuras. Están representados en figuras en miniatura, con los que los turistas se pueden tomar fotos. El objetivo es despertar esa curiosidad por estos lugares y que posterior a una visita al parque procedan a visitarlos ya en cada uno de ellos. Entre los principales atractivos está un árbol de Navidad de 15 metros de altura, acompañado de su estrella, bastones, renos, Papá Noel en su trineo y un ángel con alas en movimiento junto a un columpio. Tachos LED y luces robóticas también iluminan las edificaciones patrimoniales del centro de Riobamba. Todo el parque iluminado y gente disfrutando del lugar. Muy bien, porque hay mucha gente y es para compartir en familia. Me ha parecido súper chévere, sobre todo porque con esto da el inicio a la celebración navideña y los acontecimientos como tal de la ciudad. El evento inaugural contó con la participación de coros infantiles, solistas y orquestas. Cerca de 5,000 personas acudieron al encendido de luces que estará habilitado hasta el 15 de enero. En la provincia de Chimborazo, los cantones de Riobamba, Colta y Payatanga también han instalado luces navideñas en calles, lagunas y parques. En Payatanga, la municipalidad colocó un árbol de 32 metros de altura acompañado de arcos navideños, campanas y espectáculos con juegos pirotécnicos. Y ahora nos vamos a un pesebre costumbrista que allí desarrollaron en Antioquia, en Colombia. Según lo que indican sus creadores, estas piezas tienen varios metros de altura y tienen realismo mágico. En Venecia, la Navidad y la tradición se hacen gigante. En el Templo Santuario San José, donde el paisa dice que lo bueno es para mostrarlo, se levanta un pesebre costumbrista gigante de 32 metros cuadrados que parece contar historias a punta de miniaturas, arrieros que no se varan por nada, mulas cargadas como en los caminos de antaño, la Santa Madre Laura de Jericó y hasta Caperucita Roja recreada con ingenio montañero. Es una combinación, por eso se llama costumbrista, porque es una combinación de muchas cosas. En escena está lo bíblico, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, como por ejemplo el Mar Rojo, varias escenas bíblicas. También están pasajes infantiles. Aquí cada escena es un dicho, cada rincón un recuerdo y cada detalle un guiño a lo que somos, gente que hace de la Navidad una oportunidad para sacar pecho y decir con orgullo que en Antioquia lo chiquito se vuelve grande. No, lo que a mí me ha gustado, todos los detalles, al señor Luis Fernando Betancourt, toda mi admiración, qué belleza. Fantástico, es una obra de arte porque todos los detalles son perfectos. Incentivar y recordar la tradición navideña no es el único objetivo de este pesebre. Estamos más o menos proyectando para este año
unos 200.000 turistas. Entonces imagínate 200.000 turistas que vengan, se gasten 10 o 20.000 pesos, entonces multiplique y toda esa plática se queda aquí en el municipio. Están cada uno de los municipios explicados, está la Torre de Babel, están los cuentos, está todo especificado muy bien. Me parece que es muy bacano, pues está muy grande y hicieron detalles muy lindos. Este universo a escala estará abierto en Venecia hasta el domingo 1 de febrero del 2026. Vamos a nuestro break comercial, pero ya regresamos con más de este especial navideño. De chiquito até grande, casi 76.000 ciudadanos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a seguridade financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tu cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Generación pa' generación, nos te deseamos feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Seiter seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Seiter les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un bom Páscoa y feliz año nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy. Tur aña e momento te llega onde nós está para quieto. Não para medir resultado, pero para acordar como nos chega onde nós está. De passo nan chiquito, de passo nan constante, pa passo nan conjunto te guardo tu mão. Entre nos muralha nan e momento nan aqui te começar a trempar. Luz que te guardo sendima inta. Ajuda que te guardo oferecer com carinho. Pergunta contestar com paciência. Onde cada acto chiquito tá o começo de guia. Passina ajuda cada persona de um caminho de vida. Segundo que o momento nan aqui te laga nos porta nan por guardo descobrir na casa. De cada família, de a vida de esnan que nos te encontrar todo dia. Para su progreso de algo que nos busca, no para nosotros, pero para nos por compartir cubo. El lugar camina nos a regresar, camina a formarnos
tas. Onde sabedoria te guardo passar para nós de man experiencia para man de mais jovem. Caminho da sonrisa te reina den e calor de nos cozinha e tradição te ronda na mesa e na com amor. Aqui nós sinha que o crescimento não te guardo já solamente de logro nan grande, pero também de momento nan que junto nós te crea, de maneira que nós te guia, de maneira que nós te mostra carinho, de maneira que nós te estima. E aña porta chegando a seu fim, pero nosso compromisso para continuamente avançar te sigue. Nos promessa para cada cubo, para donar e sostém cubo mister, para querer de boa possibilidade de continuar em cada manhã. Junto nós te sigue mover, junto nós te sigue crescer, junto nós por lograr mais. Feliz dia de fiesta e próspero 2026 de bom amigo CMB. Y continuamos con más de nuestro especial de Navidad y nos vamos hasta Barranquilla, en Colombia, en donde allí realizaron este hermoso desfile, el cual tanto locales lograron disfrutar, pero allí se conoce como el inicio de la celebración iluminada de Navidad. La versión número 8 de la Gran Parada de la Luz se tomó toda la carrera 44 con calle 70. Este año como Rey Momo, este caniño es lindo, precioso y estupendo estar aquí compartiendo con todos ellos. Durante más de 2 horas y media de desfile, los niños y las familias disfrutaron de un maravilloso espectáculo con carrozas adornadas de luces, ángeles, figuras alusivas al pesebre, estrellas y personajes infantiles, todos acompañados por danzas, villancicos y bandas musicales. Así se vive esta fiesta. Mi hija está feliz de disfrutar hoy con la comparsa de Michelle en este lugar tan espectacular, donde ya se empieza a sentir un poquito lo que es el Carnaval de Barranquilla. Más de 2.000 artistas participaron en esta edición llena de alegría, conformado por grupos folclóricos, colectivos de teatro, disfraces y músicos que dieron vida a un espectáculo que se ha consolidado como uno de los eventos más esperados de la Navidad. Me recibe con una alegría, me encanta la alegría de todos los niños, de verdad me encanta este desfile, siempre lo he dicho desde muy pequeña, me encanta disfrutarme estas fiestas. El público el más feliz en un desfile que se ha convertido en un evento de ciudad que mezcla las tradiciones de la Navidad con la alegría del carnaval. Lo que comenzó como una tradición en una familia terminó siendo algo especial para mostrar como si fuese un museo. Les hablo de una familia en Puerto Rico que presenta no una casita, sino cientos de casas especiales para esta época. Por cuarta ocasión, la exhibición de casitas y villas de Navidad Merry Christmas Village regresó al primer piso del Centro Comercial San Patricio en Guaynabo. Hace 16 años comencé con 12 casitas. Tenemos ahora mismo, luego de 16 años, más de 500. Los últimos 4 años decidí sacarlo de mi casa, ampliarlo, compartirlo con el pueblo de Puerto Rico, pero más importante aún, a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico. Se juegan un scavenger hunt en estas actividades cuando vienes a visitarnos. Y es que para disfrutar aún más la exhibición, los visitantes tendrán que encontrar unas piezas icónicas en cada una de las villas. ¿Cuál ha sido la más difícil? Digamos que la de Puerto Rico, porque es que donde estaba el fregadero era bien difícil y como que estaba en una casa, mi mamá no encontró, pero estaba bien difícil. Y ahí también estaba Santa encima de una vaca, ¿verdad? Sí, eso estaba difícil, pero el fregadero más difícil. Sí, fue. Las villas navideñas son pequeños universos llenos de encanto, luces y detalles que despiertan la imaginación. En la exposición, que tal vez nunca antes ha sido vista en Puerto Rico, hay estampas de personajes y se crearon 8 villas que van desde el Polo Norte
Disney, la Internacional, Parque de Diversiones y la de esquiar. Y este año a la exposición se sumó la Villa de Puerto Rico. Aquí están plasmadas nuestras tradiciones y además de eso, estas 8 casitas de campo que fueron confeccionadas por el artesano puertorriqueño de Aguada, Ángel Echevarría. Lo que para algunos es una simple decoración, para otros es arte. Son escenas en miniatura que plasman la magia de la Navidad. Colores, luces, pistas de patinaje, trenes que giran y personajes que parecen salidos de una película. Lo mejor de todo fue que otros años he venido con Brittany, mi hija, y esta vez vinimos en familia y la pasamos excelente. ¿Qué tal? ¿Súper bien la experiencia? Sí, me encantó, y además venir en familia es mucho mejor, se pasa súper aquí. Sin duda es un lugar lleno de ilusión, que lo disfrutan tanto los adultos como los pequeños. Me gustó y después lo terminé, entonces me dieron un dulce. Pues me gustó mucho la experiencia y más lo de encontrar las cositas por las villas, que es como una divertirnos, ¿verdad?, con los niños y dedicarle tiempo también, que eso es bien importante. La exhibición es una colección de Marimero Lazagasti, quien creó la iniciativa para el disfrute de las familias puertorriqueñas y a su vez en apoyo a la Fundación Hospital Pediátrico. En Armenia, en Colombia, también durante estos días las personas que las visitan van a poder encontrar, por ejemplo, elementos como la Torre Eiffel, sin embargo, con la iluminación espectacular. También distintas piezas como si estuviesen en Asia. En Armenia, por estos días, la Torre Eiffel adorna la Plaza de Bolívar, pero a pocos metros también se encuentran varias figuras alusivas a la cultura asiática. Tenemos bastante dinámica sobre los otros países. La verdad, este año siento que la Navidad es un poco diferente, más alegre, la gente se ve entusiasmada y cada uno está disfrutando por su propia cuenta. La verdad, yo me siento muy contento de estar en este momento, en este lugar. Muy lindo, está novedoso. Al menos este año cambiaron la Navidad aquí en Armenia porque siempre era lo mismo. Por la Navidad, en la Ciudad Milagro también se encuentra el Cristo de Redentor y otros atractivos de Brasil. De verdad me encantó todo el alumbrado, está bellísimo. Durante esta temporada no tendrán que salir del país para conocer algunos de los monumentos y culturas más icónicas del mundo, pues la magia de la Navidad los ha traído hasta Armenia. Algo muy importante en este proyecto es que tiene un trasfondo social donde son cerca de 55 madres, cabezas de hogar del departamento del Quindío que construyen este alumbrado navideño con mucho amor, mucha entereza para que todos puedan disfrutar de una ciudad engalanada y bella en la época decembrina. Son 2.600 figuras hechas por las manos del talento quindiano que estarán puestas sobre ordenadores viales, parques y en especial desde la Plaza de Bolívar de Armenia hasta Fundadores. Un alumbrado que tiene una temática importante con las festividades, las maravillas de diferentes ciudades importantes del mundo como París, Lisboa, Madrid, Río de Janeiro, porque queremos y pensamos que Armenia es una ciudad moderna y que también es una de las maravillas del mundo y que queremos mostrarla como tal, no solamente para los propios, sino para tanta gente que va a venir a nuestra ciudad en los próximos días. Y nos vamos hasta Envigado, también en Colombia, en donde tenemos más de 12.000 esculturas iluminadas y allí se convierte en uno de los demostrativos turísticos más grandes en esta ciudad. Los alumbrados en el municipio de Envigado, en Antioquia, le están encendiendo la felicidad a más de uno. Es que oriundos y turistas están descrestados con las más de 12.000 figuras que anticipan la llegada de la Navidad. 63 artesanos participaron de la creación de estas figuras navideñas, 15 toneladas de material metálico. Hay diferentes figuras, por ejemplo la estrella de Belén, los Reyes Magos, se reactiva la economía. Vine con mi novio y con un amigo, vienen desde Jamaica. Él no habla español, él sí, y pues no tenían como plan para hoy, no tenían parche, entonces yo les dije como vamos a ver los alumbrados de Envigado porque ya los prendieron. No nos da tiempo para venir mañana a los de Medellín, entonces vamos y nos parchamos un rato y acá estamos. Jerusalén se vive en todo el parque de este municipio. La gente en medio de las figuras navideñas aprovecha para echar cuento y pasar un rato agradable. No, pues la verdad, esto fue un plan inesperado. Nosotros a las 9 de la noche dijimos, vámonos por allá por Envigado a ver que ya están prendidos los alumbrados. Y sí, allá está mi mamá, mi sobrinita, mi hermano que está allá al frente.
Y no, comimos buñuelos, tintico y lo pasamos muy bueno acá. Vea, hoy es que jueves, mañana viernes, este año se acabó también. Navidad, este año ya se acabó. Ya. ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Compartir en familia, más de lo normal. La comida está buena, fritanga es a lo que huele parejo. Los visitantes saben que no solo hay que alimentar los ojos por estos lados. Porque en esta fecha es donde tenemos la oportunidad de poder conseguir la plata pues para diciembre, para las necesidades, todo. Y ¿ya gustó la del estreno? La plática, ¿ya gustó la plática del estreno? Oiga, mi amor, ya la hice hace rato, pero no para mí, para mi nieto. Aunque en Medellín aún no se ha encendido el alumbrado, Envigado es el abrebocas para lo que se podrá ver en la ciudad de la eterna primavera, que seguro se va a lucir. Por evitar tanta aglomeración, tanta gente, y están muy bonitos, y la Navidad es muy bonita, entonces empezar desde más tempranito que todos. ¿Ya se siente que llega diciembre? Así es que desde septiembre se siente que llegue diciembre. Hasta las 2 de la mañana la gente puede programarse para disfrutar de estos alumbrados. La idea no es solo tomar buenas fotos, sino tener una excusa para sacar a pasear la familia, a la pareja o a uno mismo. En nombre de todo el equipo de Primera Plana con Alejandra Forero, queremos desearles a todos ustedes, nuestros queridos seguidores, una feliz Navidad, que esta Nochebuena sea un momento especial para reflexionar y recordar la importancia de tener empatía con los demás, de tener amor y tener aprecio. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes allí en sus hogares por permitirnos llegarles cada día con toda la información. De parte de todo nuestro equipo les deseamos una feliz Navidad. De chiquito até grande, quase 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a segurança financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 años de País Aruba y SVB Aruba. SVB, seguridad para Aruba su comunidad. Generación para generación, nos te deseamos feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Ceitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Ceitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un bom Páscoa e feliz Año Novo.